Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon en la que estaré subiendo nuevas novelas para los que quieran apoyar el canal, el link en la descripción. Capítulo 533. Lucha contra la lucha imposible. Te convertiré en el dragón más poderoso del mundo entero. La voz de Supin resonó en la cima de la montaña. El dragón infernal lo escuchó, alto y claro, y gradualmente dejó de temblar. Se dio la vuelta y miró a Supin. De repente, el dragón infernal entendió todo, por qué Supin estaba tan enojado. Adelante. El dragón infernal tomó una decisión y dio un paso decidido hacia el origen del dragón. ¿Cómo puedes? El hecho de que el dragón infernal pudiera resistir su disuasión fue un shock para el viejo dragón. Un destello de frialdad apareció en los ojos del viejo dragón. El viejo dragón resopló. Mientras el espacio temblaba, el dragón infernal fue aplastado en pedazos. Pero poco después, el dragón infernal fue resucitado. Esta vez, antes de que Supin dijera algo, el dragón infernal se adelantó y avanzó hacia el origen del dragón. Sigue adelante. Sigue adelante. El dragón infernal no podía ver nada más que el origen del dragón. Ir hacia el origen del dragón fue una orden de Supin, lo que esperaba para él. Rugido. El dragón infernal dejó escapar un grito que solo se escuchaba en la antigüedad. A pesar de que el dragón infernal no pudo dominar ese rugido por completo, tenía algo de fuerza. Los dragones de sangre púrpura se sobresaltaron. Pegaron sus miradas sorprendidas al dragón infernal. El viejo dragón Star Rank se sorprendió al encontrar una fuerza cercana al Star Rank en ese rugido. ¿Dónde lo aprendió el dragón? Otra pregunta era cómo lo había aprendido el dragón. No habría copiado ese rugido después de escucharlo varias veces. El dragón infernal habría tenido que escuchar eso todos los días, o tener un poder de comprensión muy alto. Hay algo de interés en ti, pero eso no cambia nada, cosita insignificante, afirmó el viejo dragón. El dragón alteró el espacio y el dragón infernal solo pudo viajar varios metros antes de morir. Por supuesto, al segundo siguiente, el dragón infernal volvería a la vida. Sigue adelante. Rugido. El dragón infernal cargó salvajemente hacia el origen del dragón, presionando con voluntad y determinación indomables. Estallido. 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 El alma del dragón infernal se rompió en pedazos una y otra vez, pero volvería a la vida. El alma del dragón infernal había muerto docenas de veces en el lapso de medio minuto. En promedio, el alma del dragón infernal se rompía cada segundo. A veces, el dragón infernal estaba a punto de dar un solo paso hacia adelante cuando de repente se desgarraba. Los otros dragones de sangre púrpura observaron con indiferencia, sin hacer nada. Dado que el viejo dragón Star Rank estuvo involucrado, su participación se consideraría una falta de respeto para el viejo dragón. Bang bang bang. El alma del dragón infernal alternaba entre la vida y la muerte y seguía moviéndose. Docenas de veces, cientos de veces. Los dragones de sangre púrpura quedaron completamente atónitos y sin palabras al presenciar cómo el dragón infernal volvía a la vida cientos de veces. El viejo dragón estaba furioso. Ese fue un truco sucio. Regresa. El viejo dragón gruñó cuando el dragón infernal estaba muy cerca del origen del dragón. Btsing. El espacio vibró. El viejo dragón iba a hacer retroceder el tiempo, hacer que el dragón infernal volviera a donde comenzó, y hacer que todos sus esfuerzos anteriores fueran inútiles. Pronto, un resplandor se proyectó sobre el dragón infernal. Luego dio un paso adelante, pero en realidad estaba retrocediendo. Pronto se detuvo donde había vuelto a la vida la última vez. El viejo dragón no podía creer eso. No podía hacer que el dragón infernal retrocediera más. El tiempo solo podía retroceder hasta donde el dragón infernal había muerto la última vez, pero no más allá. El tiempo anterior había estado aislado y no había nada que el viejo dragón pudiera hacer. Eso no es posible. El viejo dragón estaba aturdido. El dragón creía que Supin seguramente había usado algún artefacto para devolverle la vida a él y a su mascota. Supin, que no estaba en Star Rank, no podría haber hecho eso. El dragón estaba seguro de su juicio sobre Supin. Era muy poco probable que un artefacto pudiera superar la habilidad de un dragón. ¿Qué podría ser ese artefacto? ¿Algo que pudiera manipular las reglas de la naturaleza? Ante ese pensamiento, el viejo dragón apartó los ojos del dragón infernal y en su lugar comenzó a concentrarse en Supin. Dado que el viejo dragón acababa de ignorar al dragón infernal, este último finalmente había llegado al lago. El origen del dragón en el lago fue atraído hacia el dragón infernal, envolviendo a la mascota con su poder. El origen del dragón era como un organismo vivo, pero al mismo tiempo, no era un ser vivo que respiraba.
Tal como lo había mencionado el sistema, el origen del dragón se preocupaba por todos los dragones y no rechazó a la mascota de Supin. Déjame protegerte esta vez. Supin miró el alma del dragón infernal mientras el origen del dragón lo cubría y le dijo que descansara tranquilo mientras se reconstruía su cuerpo. El dragón infernal se dio la vuelta para mirar a Supin antes de que el origen del dragón borrara su vista. Poco después, Supin sintió que la conciencia del dragón infernal había sido bloqueada y su comunicación se cortó. Supin no trató de forzar la comunicación, para que no molestara a su mascota. Al viejo dragón no le importaba el dragón infernal. Un dragón de bajo nivel como ese no usaría mucho del origen del dragón. Comparativamente hablando, lo que Supin usó para avivamientos fue de mayor interés. Has trabajado muy duro para que tu mascota vuelva a estar completa. Pero lo mataré después de que salga. Lo mataré de nuevo y me lo comeré justo enfrente de ti. El viejo dragón miró a Supin desde lo alto y pronunció las crueles palabras. El sucio truco de revivir de Supin había llenado de ira al viejo dragón. El viejo dragón estaba decidido a hacer que el humano sintiera mucho más dolor. Supin se dirigió al origen del dragón. El viejo dragón no lo detuvo. Supin se paró frente al lago. Lanzó una mirada afectuosa al dragón infernal que estaba dentro del abrazo del origen del dragón antes de darse la vuelta y anunciar al viejo dragón y a los otros dragones de sangre púrpura. De ahora en adelante, no haré ninguna concesión. Ahora, muéstrame lo que tienes. Supin sonaba bastante arrogante. Los dragones púrpura estaban tratando de contener sus impulsos de enseñarle una lección a ese humano. El viejo dragón entrecerró los ojos. Puedes volver a la vida pero aún no tienes la fuerza suficiente. Te congelaré y te quitaré tu artefacto. Veamos cómo volverás a la vida después de eso. Btsing. Tan pronto como el viejo dragón terminó sus palabras, una corriente de energía inimaginable surgió y congeló tanto el tiempo como el espacio frente a Supin. Eso no fue solo confinamiento espacial. Hasta el tiempo se había detenido. Supin se paró frente al origen del dragón, mortalmente inmóvil. Ni siquiera podía parpadear. Ni siquiera podía pensar. Si el viejo dragón eliminara la energía, los pensamientos de Supin seguirían siendo como eran un segundo antes. Puede que ni siquiera se dé cuenta de que se ha quedado congelado en el acto. Estallido. Con una instrucción mental, los huesos blancos que protegían a Supin fueron arrancados. El viejo dragón los derribó brutalmente uno por uno. Incluso trozos de carne estaban adheridos a los huesos blancos. Los huesos blancos flotaban en el aire. Se quitaron todos los huesos blancos. Supin estaba desollado y esa era una escena demasiado aterradora para los ojos. El viejo dragón comenzó a buscar cualquier rastro de un tesoro en Supin. El viejo dragón no ignoró la ropa de Supin, ni siquiera sus zapatos. Y, sin embargo, para asombro del dragón, no resultó nada después de una búsqueda minuciosa. Nada. El viejo dragón pensó en la posibilidad de que Supin hubiera escondido el artefacto en otro artefacto de almacenamiento, pero no había nada de eso. El viejo dragón creía que detectaría un rastro porque un artefacto de almacenamiento tendría que usar fuerza espacial. Tal artefacto no habría escapado a su detección. El viejo dragón estaba lleno de preguntas. ¿Nada? ¿En realidad? Entonces, Supin no llevó ese artefacto con él. Pero, ¿cómo podría usarse el artefacto en ese caso? El viejo dragón clasificado como estrella nunca había oído hablar de tal cosa. Ni siquiera después de haber vivido durante decenas de miles de años. De ninguna manera. De ninguna manera, el viejo dragón desgarró violentamente el cuerpo de Supin en pedazos, atravesando su piel, huesos, carne, y buscó cada centímetro. Aún así, el viejo dragón no encontró nada. Enfurecido, el viejo dragón comenzó a buscar en el alma de Supin. Ese era un artículo transparente. El viejo dragón parecía estar asombrado por el alma. La fuerza del alma generalmente estaba ligada al rango de la persona. Solo una habilidad secreta podría haber fortalecido el alma. Pero era evidente que el alma de Supin ni siquiera estaba en el rango legendario. Estaba simplemente en el 9º rango. Es decir, Supin estaba simplemente en el 9º rango. Los otros dragones de sangre púrpura también quedaron atónitos y sintieron que habían recibido una bofetada en la cara. La criatura que se había abierto camino hacia el origen del dragón estaba simplemente en el 9º rango. No es de extrañar que esa criatura usara un dragón infernal, un tipo que ni siquiera tenía un linaje de rango legendario. Resultó que el humano mismo estaba en un rango bajo. Pero, ¿cómo pudo haber demostrado tal fuerza?
Tras el momento inicial de sorpresa, el viejo dragón reconoció que los huesos blancos pertenecían a un pequeño esqueleto. Los reyes esqueleto tenían un linaje tan noble como el de los dragones de sangre púrpura, incluso más distinguido. El viejo dragón buscó a tientas entre los huesos blancos. Aún así, el dragón no encontró nada. El viejo dragón estaba perdido. Sin embargo, al segundo siguiente, esos pedazos de carne desaparecieron y Suping regresó. Había recuperado su vida otra vez. Ya había muerto cuando el viejo dragón buscaba en su alma. Su alma regresó al sistema y, por supuesto, Suping decidió regresar. El viejo dragón y los otros dragones de sangre púrpura se quedaron quietos. Ninguno de ellos esperaba que Suping pudiera haber revivido después de una muerte tan completa. No encontraron nada relacionado remotamente con un artefacto de avivamiento en Suping. Extraño. Inconcebible. Anuncios de Put Future. El viejo dragón estaba seguro de que había algo de lo que no estaba al tanto, algún tipo de secreto. De lo contrario, ¿cómo podría un humano de noveno rango volver a la vida una y otra vez? Ni siquiera el viejo dragón, que tenía la capacidad de manipular el tiempo, podría haber revivido cuando la muerte fue tan completa. El viejo dragón miró fijamente a Suping. Dijiste que estabas dispuesto a comerciar si permitíamos que tu dragón tomara el origen del dragón. Ahora dime. ¿Cómo puedes volver a la vida repetidamente? Suping supo que lo habían asesinado una vez más. Pero él no sintió eso. Como tal, entendió que el dragón debe haber usado el poder del tiempo. Suping se rió sarcásticamente, pero pronto adoptó una mirada fría. Fui honesto cuando estaba tratando de negociar contigo, pero me rechazaste. No puedes matarme y no puedes averiguar la razón, así que solo ahora piensas en pedírmelo amablemente. Pero, no tienes derecho a saber. Las palabras de desprecio de Suping enfurecieron a los dragones de sangre púrpura. Eres un insecto. Cuida tu lenguaje. ¿Estás buscando la perdición? Rastrearé a tu raza y mataré a cada uno de ellos. ¿Cómo te atreves a insultar a nuestro rey? Nunca pienses que no podemos acabar con tu vida. El viejo dragón Starrank hizo una mueca. Debe haber un límite, sea cual sea la habilidad o el artefacto que estés empuñando. Puedes volver a la vida cientos de veces, miles de veces, pero puedes hacerlo decenas de miles de veces. Seguiré matándote sin parar. ¿Es eso así? Pruébame. Suping estaba erizado de ira. Estás simplemente en el rango de estrella. Ustedes son dragones, pero no merecen llamar patéticos a los demás ya que no son el mejor de los dragones. Estoy aquí y no voy a ir a ninguna parte. ¿Me desprecias, verdad? Entonces ven y mátame. Pelearé la lucha imposible contra ti. Las palabras salvajes y arrogantes de Suping se quedaron en la cima de la montaña. Lucha la lucha imposible. Por supuesto, los dragones de sangre púrpura no estaban contentos con eso. Los dragones deberían ser la mejor de todas las criaturas y ese humano mortal acababa de menospreciarlos. Imperdonable. Mátalo. Mátalo. Los dragones de sangre púrpura denunciaron enojados. El viejo dragón empuñó una vez más su arma de manipulación del tiempo. Suping fue exterminado después de un fuerte ruido, tan completamente que ni siquiera quedó rastro de él. Wosh. El segundo siguiente encontró a Suping una vez más parado frente al dragón, muy vivo. Riendo a carcajadas, Suping se fusionó con el pequeño esqueleto que había muerto junto con él y cargó contra el viejo dragón. Veamos quién morirá primero. Suping se elevó hacia el cielo y agitó el puño del exorcista. Estallido. La vibración en el espacio detuvo el golpe y aplastó a Suping. Suping volvió a la vida una vez más y había restaurado su estado máximo. Gritando, Suping continuó con ese golpe. El viejo dragón estaba agitado. Una vez más, el dragón mató a Suping. Estallido. 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 Eso pasó varias veces. Suping sería asesinado nuevamente tan pronto como reviviera. Pero no había límite para los avivamientos de Suping. Había muerto 10 veces, docenas de veces, y luego más de 100 veces. Siempre estaría en su mejor estado después de volver a la vida cada vez. Por otro lado, el viejo dragón evidentemente estaba perdiendo impulso después de golpear a Suping más de 100 veces. Estar en el rango estelar no significaba que pudiera usar la energía del tiempo indefinidamente. Usar esa habilidad agotaría constantemente la fuerza del dragón. Auge. Después de otro tiempo de volver a la vida, cubierto de huesos blancos, Suping le lanzó un puñetazo al viejo dragón. Con el rostro nublado, el viejo dragón aplastó a Suping y le rompió los huesos. Aún así, Suping había logrado dar el puñetazo a la garra del dragón en ese momento final. Se rompió un trozo de la balanza.
En lo que respecta al viejo dragón, ese puñetazo solo le causó un poco de dolor, como si acabara de chocar contra un trozo de roca. Sin embargo, la idea de que una criatura de 9º rango había podido lastimarlo llenó de rabia al viejo dragón. Gritó al cielo, y ese rugido dispersó todas las nubes. Se escuchó por toda la montaña. Todos los dragones de sangre púrpura en la montaña, así como los dragones de otros tipos, habían escuchado el rugido de furia del rey. Los dragones se preguntaron sobre la razón detrás de esa furia. Esos dragones en la ladera se sorprendieron al descubrir que el ser humano todavía estaba vivo. ¿Qué podría haber hecho para enfurecer al rey? En la cima de la montaña, después de ese grito de furia, el viejo dragón una vez más hizo pedazos a Supin, y una vez más, Supin golpeó al viejo dragón. Estallido. Igual que antes, Supin perdió la vida. Esta vez, el dolor fue más evidente para el viejo dragón. Después de volver a la vida, Supin se fusionó con el pequeño esqueleto y, con un golpe, asestó un puñetazo en el estómago del viejo dragón. La ferocidad del puñetazo resquebrajó las escamas. El dolor enfureció aún más al viejo dragón. Después de los continuos golpes, el viejo dragón había comenzado a cansarse. Por otro lado, ese humano no se cansaba en absoluto. Sería tan feroz como antes cada vez que volviera a la vida. El viejo dragón se estaba aburriendo de esto, e incluso comenzó a tener miedo. El humano era como un insecto molesto que no moriría y más bien, lastimaría al dragón cada vez. El viejo dragón ya había descargado su ira. Ya no estaba de humor para atacar de nuevo porque estaba agotado. Supin fue revivido. Se paró frente al lago. Se burló del viejo dragón. Supin se fusionó con el pequeño esqueleto y se quedó junto al lago, protegiendo al dragón infernal. Cuando el viejo dragón se detuvo, los otros dragones de sangre púrpura creyeron que era su turno. Muere, bastardo, muere. Los dragones de sangre púrpura comenzaron a manipular el espacio. Esos dragones no recurrieron a ninguna habilidad destructiva, por temor a que pudieran dañar el origen del dragón en el que se encontraba Supin. Los dragones solo podían usar habilidades para afectar el espacio y matar a Supin con eso. Pruébame. Supin gritó, con los ojos brillantes. Golpeó. El espacio a su alrededor se onduló y algunas cadenas extrañas lo alcanzaron y lo atravesaron. Inmediatamente volvió a la vida, parado frente al lago. Tuvo que levantar la cabeza para encontrarse con las miradas de los dragones, pero los dragones tenían la sensación de que era él quien los miraba desde arriba. Capítulo 534 La pica del dragón. Mata a ese humano. Los dragones se turnaron para intentar matar a Supin con sus garras. No se quedó ahí parado, dejando que los dragones lo lastimaran. Él lucharía con todas sus fuerzas cada vez. Llevaba consigo una voluntad inquebrantable. No importa cuánto más débil fuera, y no importa cuán poco daño pudiera hacer a los dragones de sangre púrpura, lucharía con todas sus fuerzas. De hecho, el viejo dragón podía ignorar los ataques de Supin, pero no los otros dragones de sangre púrpura. Supin era una persona que tenía la capacidad de matar a los más débiles en el estado destino. Sus huelgas no quedaron sin efecto. Esos dragones de sangre púrpura estaban experimentando un dolor agudo. Alimañas. ¿Por qué sigues volviendo a la vida? ¿Por qué? Morir. Caer muerto. Los dragones de sangre púrpura continuaron con sus ataques. Sus golpes fueron una forma de desahogar su furia al principio, pero gradualmente se habían vuelto mentalmente perturbados ya que Supin todavía podía revivirlos y lastimarlos. Las heridas menores se habían convertido en heridas graves. Más importante aún, los constantes avivamientos habían privado a los dragones de esperanza. Era un ser humano diminuto, pero era una fuente de desesperación para los dragones. Algunos dragones de sangre púrpura decidieron que ya no podían soportarlo. Querían sellar a Supin, lo que le impediría volver a la vida. Congelarían a Supin por la eternidad hasta que muriera naturalmente de vejez. Él no sería capaz de revivir en ese momento, no de nuevo. Esa propuesta fue aceptada. Los dragones de sangre púrpura pensaron que había un límite para los avivamientos de Supin. Estaban agotados después de tanto tiempo luchando, física y mentalmente. Después de todo, tendrían que usar una gran cantidad de energía cada vez que atacaran. Por ejemplo, una persona normal necesitaba puñetazos vigorosos para matar a una presa. La persona sudaba y se cansaba después de lanzar cientos de golpes, pero la presa podía defenderse cada vez. No solo la persona se cansaría, también sentiría dolor. Selladlo. Destiérralo a las ruinas del dragón maligno.
Después de obtener la aprobación del viejo dragón de Star Rank, los otros dragones de sangre púrpura trabajaron juntos y congelaron el espacio alrededor de Supin, luego crearon muchas cadenas que lo atraparon dentro. La fuerza acumulada de 8 dragones de sangre púrpura en la cima del estado destino inmovilizó por completo a Supin. El campo de fuerza todavía estaba detrás de Supin, operando. Las figuras dentro del campo de fuerza eran vagas pero intimidantes. Ese viejo dragón había notado el campo de fuerza de Supin, lo extraño que era. Pero después de pensar que Supin era simplemente un ser humano insignificante, el viejo dragón decidió ignorarlo. Si bien Supin no pudo mover su cuerpo, pudo trabajar con su mente. Esos dragones de sangre púrpura finalmente habían decidido sellarlo, que era lo que le preocupaba. Luchó pero no pudo recuperar su libertad. Creo que solo funciona en mi cuerpo, pero no en los poderes astrales dentro de mí. Supin se dio cuenta de eso. Tal vez fue porque no era mucho más débil que los dragones de sangre púrpura en el estado destino. Como tal, simplemente podrían evitar que se mueva físicamente. Supin tuvo una idea. Estallido. Todos los poderes astrales dentro de los núcleos de las células comenzaron a estallar. La oleada de energía fue más de lo que jamás había experimentado. Aún así, la energía caótica e incontrolable se estaba volviendo loca y él mismo fue el primero en ser destruido. Estallido. El cuerpo de Supin se había ido y también su alma. Un suicidio tan decidido. Reanimar. Supin regresó nuevamente y finalmente fue libre. Es decir, los dragones de sangre púrpura tendrían que sellarlo nuevamente. Los dragones quedaron atónitos, luego se enfurecieron. Suicidándose para escapar. Eso fue inaceptable. Mientras los miraba, Supin una vez más estaba de pie frente al origen del dragón. El viejo dragón se dio cuenta de que los 8 dragones de sangre púrpura no podían detener a Supin. El viejo dragón reunió su fuerza y selló tanto el espacio como el tiempo. Eso significaría que la mente de Supin ya no funcionaría y no podría suicidarse. Supin pronto fue inmovilizado. Ve y consigue el dragón espique. Debemos destruir sus poderes astrales. Anunció el viejo dragón. Los dragones de sangre púrpura se odiaron a sí mismos por no pensar en ello. Una vez que los poderes de Supin se agotaran, podrían hacer lo que quisieran con él. Supin desearía estar muerto. Tendrían la libertad de torturarlo a voluntad. Wosh. Uno de los dragones de sangre púrpura voló de inmediato. En poco tiempo, el dragón regresó, trayendo 3 lanzas de color rojo sangre que brillaban intensamente. Las lanzas no parecían estar hechas de metal sino, una especie de colmillos pulidos. Los picos de dragón. Acabemos con él. Los dragones de sangre púrpura bramaron. Sin dudarlo, el dragón atravesó a Supin con una de las púas y lo clavó en el suelo frente al lago. Los picos de color rojo sangre eran bastante gruesos. Se necesitarían 3 si quisieran atrapar a un dragón. Pero considerando lo pequeño que era Supin, uno sería suficiente. Después de que Supin fuera empalado, el viejo dragón dejó de congelar el tiempo y el espacio. Al dragón le costaría demasiada energía continuar ese bloqueo. Supin recuperó la mente en el momento en que el viejo dragón se detuvo. La primera sensación que sintió fue dolor, un dolor punzante en el pecho. Supin vio que había sido empalado. No podía moverse en absoluto mientras estaba clavado en el suelo. La realización más espantosa fue que era completamente incapaz de sentir sus poderes astrales. ¿Qué es esto? Contra el dolor, Supin gruñó. Ver cómo luchó Supin divirtió a los dragones de sangre púrpura. El que todavía sostenía los otros 2 picos se burló de Supin. No importa lo poderoso que seas, no hay nada que puedas hacer ahora que estás atrapado por el pico. Solo usamos este castigo para los dragones más pecadores. Eres la primera criatura lamentable que puede disfrutar esto en toda nuestra historia. Sumérgete en el sentimiento. Considera esto un honor para ti. Los dragones de sangre púrpura miraron a Supin, sintiéndose complácidos. Nunca imaginaron que un día serían forzados a tal estado por un ser tan lamentable. ¡Qué vergüenza! El viejo dragón miró a Supin, deseando cortarlo en pedazos. Bueno, eso no era un deseo. El viejo dragón ya lo había hecho. Pero cortarlo en pedazos no había servido de nada. Supin trató de encontrar rastros de poderes astrales pero fracasó en el intento. Con una mente pesada, trató de convocar al sabueso del dragón oscuro, pero ni siquiera tenía los poderes astrales para hacerlo. Eso. Era como un hombre de la carrera común. Supin soportó el dolor mientras les decía a los dragones de sangre púrpura. ¿Así de honorables se jactan de ser? Usas este truco sucio para encarcelar a un oponente que no puedes vencer. ¿No te sientes humillado? Punk, no intentes provocarnos de nuevo. Anuncios de Put Future.
¡Qué movimiento tan patético! ¿De verdad crees que caeremos en eso? Te trataré tan bien que desearás estar muerto. Los dragones de sangre púrpura fueron víctimas de la provocación de Supin. Pero, de hecho, Supin había señalado un hecho duro. Los dragones de sangre púrpura optaron por ignorar esa provocación. Ningún otro dragón sabría si no hablaran de la humillación de ese día. Sintió una perturbación en su mente mientras pensaba en una solución. Quería mirar pero no pudo, considerando su estado. El agua ondulaba en el lago, y una gran cantidad de origen dragón nadaba hacia el dragón infernal. Supin pudo decir que el dragón infernal regresaría. La perturbación en el lago también había alertado a los dragones. Volaron en otro salvaje ataque de ira. Para. Ah. Cosa sucia. Para. ¿Qué estás tratando de hacer con tanto origen del dragón? Los dragones de sangre púrpura enfurecidos querían hacer que el dragón infernal abandonara el lago. Y, sin embargo, no pudieron encontrar su ubicación actual. El dragón infernal estaba en el fondo del lago mientras reconstruía su cuerpo. La turbulencia en el espacio alertó al dragón infernal cuando los dragones de sangre púrpura atacaron, por lo que el dragón infernal se había alejado. Sal de aquí. Los dragones de sangre púrpura estaban perdiendo la cabeza. Pero esta vez, sin importar lo enojados y agitados que estuvieran, no atacaron. Podrían dañar el origen del dragón si llegaran demasiado adentro. No se generaría más origen de dragón si el daño fuera demasiado grave. Eso significaría que la raza de dragones de sangre púrpura terminaría junto con el agotamiento del origen del dragón. El viejo dragón miró fijamente el agua que caía con una mirada grave. Un remolino apareció en el agua. El dragón infernal estaba en el centro del remolino y el origen del dragón se dirigía hacia él. El viejo dragón pensó en intentar congelar el tiempo. Pero la naturaleza especial del origen del dragón dictaba que no podía congelarse en el tiempo. El origen del dragón continuó moviéndose hacia el dragón infernal. El viejo dragón solo podría detener el flujo del origen del dragón después de que matara al dragón infernal. Aún así, el viejo dragón tenía que ser cauteloso, ya que el dragón infernal estaba dentro del origen del dragón. Vete al infierno. El viejo dragón atacó después de encontrar el momento adecuado. Empuñaba una espada de tiempo. Aquellos por debajo del Star Rank no podrían prever la llegada de tal espada. Seguramente el dragón infernal sería incapaz de detectarlo. El viejo dragón fue cuidadoso. La hoja era lo suficientemente fuerte como para matar al dragón infernal y no estaba tan afilada, para evitar dañar el origen del dragón. Estallido. No hace falta decir que el dragón infernal había muerto. Supin furiosamente devolvió la vida al dragón infernal. El dragón infernal fue restaurado al estado que tenía antes de morir. Se formó un nuevo cuerpo y era diferente al anterior. Mezcladas con las escamas de color rojo oscuro, había algunas escamas de color púrpura oscuro que se encontraban en los dragones de sangre púrpura. El dragón infernal recuperó su conciencia por completo después de volver a la vida. Estaba un poco confundido acerca de las cosas que estaban sucediendo. Solo el instinto le había dicho al dragón infernal que consumiera esa cosa deliciosa. El dragón infernal pudo ver cómo Supin había sido empalado en el suelo. El dragón mascota se indignó de inmediato. Capítulo 535 Represión. Supin se enfrió una vez que vio al dragón subir en su ayuda. No vengas. Ve y absorbe el origen del dragón. Destruye el resto si no puedes tomarlo todo. Supin pudo decir que el viejo dragón se preocupaba profundamente por el origen del dragón y que estaba siendo cauteloso. El viejo dragón no trató de detener el flujo del tiempo para sacar al dragón infernal del lago. Supin tenía la sensación de que podía decirle al dragón infernal que saqueara todo el origen del dragón. Haría que los dragones de sangre púrpura sintieran pena. El dragón infernal se detuvo y miró a Supin. La determinación en los ojos de Supin le dijo al dragón infernal lo que tenía que hacer. Habían formado un vínculo especial con el tiempo. El dragón obedeció de inmediato y se arrojó de nuevo al origen del dragón. El agua se desplomó. El dragón infernal rugió. Esta vez, no fue una elección impulsada por el instinto. El dragón infernal decidió hacerlo. El origen del dragón estaba siendo absorbido constantemente por el dragón infernal. Hazlo parar. Maldito seas. Maldito seas. Los dragones de sangre púrpura estaban perdiendo la cabeza y también el viejo dragón. Una vez más, el viejo dragón cortó al dragón infernal hasta matarlo. Supin devolvió la vida al dragón infernal de inmediato. El dragón infernal se había lanzado a absorber el origen del dragón nuevamente, incluso antes de que Supin dijera algo. El viejo dragón mató furiosamente al dragón infernal una y otra vez. Pero el dragón infernal nunca había muerto realmente.
El viejo y poderoso dragón se sentía demasiado vulnerable en este momento. El viejo dragón intentó revertir el tiempo nuevamente, pero no importaba cuántas veces lo intentara, el dragón infernal solo volvería a su muerte anterior. Había una pared que impedía que el viejo dragón retrocediera más en el tiempo. El viejo dragón tenía la sensación de que lo detuvo no era simplemente una habilidad para invertir el tiempo, sino una especie de ley de la naturaleza. El viejo dragón abandonó su comportamiento y gritó: «¡Detente! Hazlo parar». Ese grito resonó en la cima y sacudió toda la montaña. Los dragones alrededor de la montaña escucharon el grito. La ira que había expresado el grito fue un shock para todos los dragones. ¿Nuestro rey aún no ha desahogado su ira? Suping se sintió aliviado al ver cómo el dragón infernal continuaba absorbiendo el origen del dragón. Su cuerpo se estaba construyendo, y su fuerza aumentaba rápidamente, cuanto más origen dragón absorbía. Estallido. Estallido. El viejo dragón continuó empuñando la espada del tiempo, pero Suping nunca dejó de devolverle la vida al dragón infernal. El dragón infernal se despertaría y continuaría absorbiendo el origen del dragón. Los esfuerzos del viejo dragón, todos ellos, fueron inútiles. Suping tuvo que admitir que el sistema era asombroso. La habilidad de avivamiento le había permitido desafiar a una criatura en el rango estrella, un dragón nada menos, en ese sitio de cultivo. Dile a tu dragón que se detenga. Las emociones del viejo dragón pasaron de la furia a una sensación de impotencia, a la desesperación y al dolor cuando el dragón infernal volvió repetidamente a la vida. El viejo dragón guardó su pena y detuvo los ataques. «Puedo dejar que te vayas. Dile a tu dragón que se detenga». El viejo dragón miró a Suping. El viejo dragón no adoptó un tono suave, estaba completamente suplicando. Suping no pudo evitar reírse mientras seguía siendo empalado en el suelo. «¿Me estás rogando?» El viejo dragón sintió que le hervía la sangre. Los dragones nacieron para ser irritables, sin mencionar cuando las palabras de Suping lastimaron su corazón. El viejo dragón nunca se había sentido tan humillado. Un dragón en el rango estelar le estaba rogando a un ser humilde que se detuviera. Algunas palabras no tenían que ser explicadas. ¿Este humano no sabía eso? Tonto. El viejo dragón se mordió los dientes. Aunque no podía moverse, la risa de Suping se hizo más fuerte. ¿Soy un tonto? Eres el tonto. No tienes derecho a llamarme así. Serás demasiado débil ante mis ojos cuando alcance el rango de estrella. Eres un dragón en el rango de estrella, pero te has considerado demasiado bueno. Es posible que los otros dragones no tengan tu linaje, pero no obstante son dragones. Si piensas lo contrario, entonces no te llamarás dragón. ¿Quieres ser empalado aquí para siempre? El viejo dragón amenazó a Suping. Suping no pudo detener su risa. Puedo venir aquí, así que también puedo irme. No podrás detenerme. Tú. El viejo dragón se estaba volviendo loco. Aún así, las palabras de Suping pesaron en su mente. El viejo dragón solo había oído hablar de criaturas llamadas humanos de sus antepasados y nunca había visto una antes de ese día. Se había dicho que los humanos se habían extinguido hacía mucho tiempo. No había quedado rastro de humanos en ese mundo. ¿De dónde salió este humano? El humano tenía una extraña habilidad de revivir. El viejo dragón estaba en agonía. Si Suping estaba diciendo la verdad, no había nada que pudiera hacerle. Pero los dragones de sangre púrpura habían estado gobernando ese mundo durante siglos. ¿Cómo podría el viejo dragón aceptar el hecho de que un humano los había forzado a una posición tan difícil en la que tenía que suplicar clemencia? Me llamas un canalla y una criatura patética. Menospreciaste a mi dragón infernal. Les dejaré ver cómo el dragón infernal en el que todos piensan tampoco puede borrarlos fácilmente cuando vuelva aquí en el futuro. Suping ni siquiera trató de endulzar su intención asesina y su resolución de venganza. Podía irse a voluntad ya que el dragón infernal había regresado. Es cierto que había sido empalado, pero el sistema lo enviaría de regreso automáticamente cuando terminara su tiempo en el sitio de cultivo. Ninguna cantidad de encarcelamiento podría detener eso. O, una vez que agotó sus puntos de energía y no pudo comprar otra oportunidad de revivir, podría optar por volver a la tienda. De cualquier manera, Suping no tenía miedo. El viejo dragón gritó. Ha sido demasiado lejos. Era un poco absurdo. El magnífico dragón Starran con forma de montaña estaba gritando acerca de haber ido demasiado lejos a un humano que estaba clavado en el suelo, completamente incapaz de moverse. Los dragones de sangre púrpura sintieron que su sangre hervía de humillación. No me diste oportunidad de hablar cuando me llamaste un ser humilde. Ahora, tampoco tendrás la oportunidad de hablar sobre los términos conmigo.
Supin agregó con frialdad. En un ataque de ira, el viejo dragón hizo polvo a Supin. Supin volvió a la vida. Estallido. El viejo dragón lo volvió a matar. Después de una docena de veces, el viejo dragón había terminado de desahogar su ira. ¿Qué diablos quieres hacer? Supin no ofreció respuesta. Dentro del lago, el dragón infernal todavía estaba absorbiendo el origen del dragón y se estaba volviendo más como un dragón de sangre púrpura. El dragón infernal llevaría parte del linaje del dragón de sangre púrpura después de esto. Las escamas rojas y moradas le dieron al dragón infernal un aspecto bastante majestuoso. Rugido. El dragón infernal dejó de aceptar el origen del dragón. Estaba lleno. El dragón infernal tenía más de 30 metros de altura, más alto que antes. Fue capaz de flotar sobre el lago sin batir sus alas. Maestro, llamó el dragón infernal, mirando a Supin. Supin se sorprendió cuando vio el nuevo dragón infernal. Pensó que el dragón infernal era aún más magnífico que los otros dragones de sangre púrpura, tenía más ferocidad. Sistema, ¿está mi dragón infernal completamente sano y salvo ahora? Solo para estar seguro, Supin tuvo que verificar con el sistema porque tenía poca experiencia en este sentido. El sistema dio una breve respuesta. Sí. Supin se sintió aliviado. Llamó al dragón infernal y lanzó una última mirada al origen del dragón. Dejaré el origen del dragón para ti. Cuídalo mucho. Me voy ahora. ¿Tienes alguna objeción? Anuncios de Put Future. El viejo dragón y los dragones de sangre púrpura estaban perdiendo la cabeza debido a la ira. Las vetas de sangre en sus ojos les daban una mirada aterradora. ¿Partida? Te mantendré debajo de la montaña para siempre y estarás bajo nuestros pies. El viejo dragón bramó. El dragón de sangre púrpura que todavía sostenía las dos púas de repente perdió el control de una de ellas. El pico atravesó a Supin. El dolor hizo que Supin frunciera el ceño, pero no se sorprendió. Supin no lloró ni gritó mientras miraba al viejo dragón. Llévatelo. El viejo dragón gruñó. Todos los dragones de sangre púrpura compartían un profundo odio por Supin. Dos de ellos inmediatamente se apresuraron, congelaron a Supin y lo llevaron cuesta abajo. Supin no pudo hacer nada. Sin embargo, estaba comprobando los puntos de energía restantes. No tenía idea de cuántos puntos de energía había gastado en avivamientos. Simplemente le quedaban decenas de miles de puntos de energía. Supin se sintió afortunado de que el dragón infernal hubiera logrado construir un nuevo cuerpo a tiempo. De lo contrario, habría tenido que acortar su viaje y regresar cuando todos los puntos de energía se agotaron. Moriría para siempre si se obligaba a quedarse. Si hubiera tenido que acortar el viaje, tendría que volver otra vez. Ahora tengo que esperar a que se acabe el tiempo para poder volver. Supin vio que le quedaban una docena de horas. No se preocupó. Solo tenía que soportar el dolor de los dragones piques. Wash. Los dos dragones de sangre púrpura volaron montaña abajo. La regla de no volar no se aplicaba a ellos. Los dragones reunidos en la ladera reconocieron a los dos como los líderes de los dragones de sangre púrpura. Pronto, los dragones también notaron que los dos dragones de sangre púrpura también llevaban una pequeña figura, el humano de antes. Los dragones no podían creer que Supin había sido sometido con dragones piques. ¿Por qué usarían los dragones piques, que solo estaban destinados a castigar a los dragones pecadores, en un ser humano? Los dragones, para su asombro, se dieron cuenta de que el ser humano era la razón por la que su rey estaba tan furioso. Wash. Los dos dragones de sangre púrpura llevaron a Supin directamente al pie de la montaña. Incluso más dragones se reunieron allí. Los dos dragones de sangre púrpura aterrizaron en la entrada de la montaña y su gran tamaño y ferocidad alertaron a los otros dragones presentes. Todos los dragones se arrodillaron para saludar a sus líderes. Cuando se trataba de dragones, se les exigía que se arrodillaran y acurrucaran sus cabezas debajo de sus alas cuando saludaron a sus líderes. Estarás aquí y serás pisoteado por dragones por toda la eternidad. Uno de los dos dragones de sangre púrpura cavó un pozo enorme, arrojó a Supin adentro y selló a Supin dentro del pozo con un cuadrado hecho de espacio vacío. La plaza era transparente y los que pasaban podían ver a Supin. Los dragones de sangre púrpura tenían la intención de mantener a Supin allí para siempre para que todos los dragones pudieran pisarlo y humillarlo. Supin respondió con una mueca silenciosa. Los dragones de sangre púrpura les dijeron a algunos guardias que caminaran y vigilaran a Supin antes de que volaran de regreso a la cima de la montaña. Por curiosidad, los otros dragones se acercaron después de que los dos se fueron y miraron a Supin a través del sello transparente. Los dragones piques en Supin aturdieron a todos los dragones, haciéndolos retroceder por instinto.
Todos los dragones les tenían miedo. No importa cuán poderoso sea, cualquiera de ellos perdería todas sus habilidades después de ser atravesado por dragones piques. Pero, ¿por qué sería empalada esa pequeña criatura? Los dragones se preguntaron unos a otros. Por otro lado, Suping cerró los ojos y esperó el momento de su regreso. Capítulo 536. Regresando a casa. Pasó mediodía. Suping abrió los ojos cuando el reloj de cuenta regresiva apareció en su mente. Los espectadores del dragón que se reunieron fuera del sello se habían ido gradualmente. Algunos dragones de sangre púrpura pasarían por encima del sello en el que estaba Suping cuando iban cuesta arriba. El dragón de sangre púrpura que estaba allí para proteger el sello se burló. Se había enterado de sus líderes que las alimañas habían molestado a los superiores, por lo que se mantendría en el sello hasta el último día de su vida. ¿Qué estás mirando ahora? Considere ser pisoteado por nosotros, los dragones, un honor, dijo el dragón de sangre púrpura con arrogancia. Suping miró al dragón por el rabillo del ojo. Esas palabras arrogantes no lo desconcertaron. No tenía que enfadarse por un dragón insignificante. Debo cultivarme más fuerte después de que regrese. Debo alcanzar el rango legendario lo antes posible. Suping planeó lo que debería hacer después de su regreso. Difícilmente pudo ganar ventaja en el reino de los dragones de sangre púrpura cuando no estaba en el rango legendario. Por el momento, evitaría volver a ese lugar. Tenía que concentrarse en su vida en el mundo real. La cuenta regresiva finalmente había llegado a la cuenta cero. El dragón de sangre púrpura todavía se burlaba de Suping cuando comenzó a parpadear, y un remolino oscuro lo tragó por completo. El prisionero había desaparecido. Ese repentino cambio de cosas había asustado al dragón de sangre púrpura. El dragón de sangre púrpura se apresuró a verificar, pero no pudo detectar ningún rastro de Suping. Se fue de inmediato a reportar la fuga. El viejo dragón de Star Rank y los otros dragones de sangre púrpura estaban comprobando el origen del dragón en la cima de la montaña. Para su consternación, descubrieron que gran parte del origen del dragón se había perdido. Era una cantidad que debería haber sido suficiente para curar a más de 100 dragones del estado del vacío heridos y ayudar a 10 dragones a alcanzar el rango legendario. Ese bastardo. ¡Qué alimañas! No puedo creer que las alimañas puedan usar nuestro origen de dragón para reconstruir un cuerpo, sin mencionar que recibió parte de nuestra línea de sangre. Esa alimaña debe ser condenada. Cuando ese humano muera, busquemos a ese dragón y desollémoslo. Los dragones de sangre púrpura estaban furiosos. Fue entonces cuando se enteraron de la desaparición de su prisionera. Los dos dragones de sangre púrpura que habían llevado a Suping cuesta abajo no podían creerlo. Atravesaron al dragón mensajero con sus miradas. ¿Qué acabas de decir? ¿Se escapó? Fue empalado y despojado de toda su fuerza, sin mencionar que limité el espacio a su alrededor. ¿Cómo es posible que se haya escapado? El mensajero tuvo una sensación espantosa cuando el viejo dragón y los otros líderes dragones lo miraron. Verdaderamente asustado, el mensajero respondió con voz temblorosa. Mis señores, yo lo he estado observando cuidadosamente. Ese bastardo de repente comenzó a parpadear y algo lo absorbió. Tonto. Uno de los dragones de sangre púrpura aplastó la cabeza del mensajero. Ese mensajero abrió mucho los ojos con miedo y no pudo cerrar los ojos antes de que su cabeza fuera aplastada. El dragón murió y una bocanada de alma flotó. Un remolino que conducía al reino de los muertos apareció alrededor del alma, tratando de arrastrarla hacia adentro. Señor, sálvame. No fue mi culpa. Piérdase. Ni siquiera puedes proteger a un pequeño humano. ¿Para qué te necesitamos? El remolino devoró el alma que todavía estaba rogando y luchando, pero los esfuerzos fueron inútiles. Iré y echaré un vistazo, dijo uno de los dragones antes de lanzarse montaña abajo. Arriba. No puedo creer que el humano se haya ido. Mierda. No es de extrañar que ese humano estuviera tan despreocupado cuando estaba aquí. Tenía otros planes. Pero lo habíamos registrado más que a fondo. No tenía ningún artefacto que pudiera producir tales efectos. ¿Qué método empleó? Los otros dragones de sangre púrpura hablaron con indignación. Acababan de encarcelar a Suping medio día antes, pero ya se había escapado. Parecía que su amenaza de encarcelarlo por el resto de su vida había sido simplemente una broma para él. El viejo dragón Star Rank no estaba contento en absoluto. Recordó lo que Suping había mencionado, sobre cómo nada podría detenerlo si quería irse. El viejo dragón se dio cuenta de que Suping tenía que estar diciendo la verdad. De hecho, esa era una criatura llena de misterios.
El viejo dragón creía que si podía desenterrar todos esos misterios y hacerlos suyos, sería invencible. Encontrarlo. Busca en todo el mundo. Ordenó el viejo dragón después de un momento de silencio. Su Ping había regresado a su tienda mientras todo el reino de los dragones de sangre púrpura estaba patas arriba. Reapareció en la habitación de las mascotas. Se dio cuenta de que Johanna lo estaba mirando tan pronto como salió. Confundido, Su Ping miró hacia abajo, solo para ver que su ropa se había desgarrado mientras peleaba. Estaba de pie allí, completamente desnudo. El pequeño esqueleto estaba esparcido alrededor de sus pies como pedazos de hueso. Dragón Spike había sellado todos sus poderes. El pequeño esqueleto también había sido empalado y también había perdido todos sus poderes. Ni siquiera el rey esqueleto real podría haber sido inmune al dragón Spike. Este dragón Spike, Su Ping miró fijamente el enorme objeto rojo sangre que yacía frente a él. Era el dragón Spike que estaba alojado en su pecho. Después de su regreso, el dragón Spike fue sacado de su pecho. El sistema había curado todas sus heridas, eliminando también el dragón Spike. Anuncios de Put Future. Su Ping de repente pensó que su herida no había sido en vano. Por lo menos, había recogido un objeto bastante poderoso. Su Ping colocó el dragón Spike en el espacio de almacenamiento, luego sacó algo de ropa y se cambió. ¿Entonces? ¿Qué opinas? ¿Algo atractivo para tus ojos? Su Ping le preguntó a Johanna. Johanna apartó lentamente la mirada. No hay nada que ver. No tienes nada más que el cuerpo de un ser mortal. He visto más que suficientes de ellos. Su Ping respondió. ¿De qué estás hablando? Te pregunto por mi ropa. Johanna apartó la mirada. Su Ping le dijo al pequeño esqueleto, que todavía estaba tirado en el suelo, que descansara en el corral de enfermería porque el suelo estaba demasiado frío. El pequeño esqueleto no estuvo en desacuerdo. Los huesos dispersos comenzaron a rodar en dirección a uno de los corrales de enfermería, donde se quedó como un montón de huesos. Su Ping se quedó sin palabras. ¿Cuán perezoso tendría que ser el pequeño esqueleto para regresar al corral de enfermería sin siquiera levantarse para caminar de regreso? Su Ping miró al pequeño esqueleto con ternura. No murió muchas veces en la batalla. El pequeño esqueleto reviviría por sí solo, a menos que fuera atacado por el viejo dragón Star Rank o por los otros dragones de sangre púrpura que estaban trabajando. Su Ping tuvo que admitir que el pequeño esqueleto se había convertido en una mascota muy dura después de obtener la línea de sangre del rey esqueleto. Ni siquiera una criatura en la cima del estado destino habría sido capaz de matar fácilmente al pequeño esqueleto. Su Ping miró por última vez al pequeño esqueleto y salió de la habitación de las mascotas. Abrió la puerta y saludó a Tan Ruyan y Zon Lington. Fue a la sala de pruebas y convocó al dragón infernal. Auge. El dragón infernal aterrizó en la sala de pruebas. Fue una suerte que la sala de pruebas fuera espaciosa. Incluso un dragón de más de 1000 metros de largo, como el viejo dragón Star Rank, podría haber cabido en la habitación. Mientras miraba al dragón infernal que actualmente tenía parte de la línea de sangre del dragón de sangre púrpura, Su Ping casi podía sentir la oleada de energía profunda en su mascota. Su Ping supuso que los otros dragones del rango titulado estarían asombrados solo por el poder del dragón infernal. Se arrodillarían frente a esta mascota. Su Ping lanzó un hechizo de identificación sobre el dragón infernal. Dragón infernal. Propiedad. Mascota de la familia del dragón rango. La posición intermedia del 9º rango. Fuerza de combate. 25. Aptitud. Por encima de la media. Habilidades de talento. Talento de agilidad elemental. Habilidades de linaje. Aliento de dragón púrpura, alma de dragón sangrienta. Habilidades dominadas. Llama demoníaca, elegía de alma de dragón, rugido de trueno, garra gigante, bramido maligno, aura de dragón, fisión de dragón. Su Ping quedó impresionado con todas las habilidades. No esperaba que el dragón infernal también alcanzara la posición intermedia del 9º rango, como el pequeño esqueleto, al volver a la vida. Pero en comparación con el pequeño esqueleto, la fuerza de combate del dragón infernal no era tan buena, ya que tenía 25 años. Parecía que la línea de sangre que había adquirido el pequeño esqueleto era aún más pura. Capítulo 537 Mejorando la tienda. La fuerza de combate de 25 puntos debería ser la del estado del vacío. El dragón infernal también tiene la habilidad de teletransportación, que es una habilidad de estado del vacío. Su Ping estaba muy contento con el progreso del dragón infernal. Pocas personas le creerían que su mascota tenía la fuerza de combate del estado del vacío mientras aún estaba en el 9º rango. Yo mismo debo hacer algún progreso. Todavía estoy en el 7º rango y todos creen que ya estoy en el rango titulado. Debo darles la razón.
Suping se dijo a sí mismo, pero no se apresuró a cultivar. Primero tenía que averiguar más sobre el dragón infernal. Suping no tenía que preocuparse de que el dragón infernal rompiera la sala de pruebas, por lo que le ordenó probar todas las habilidades. Algunas de las habilidades legendarias lo habían asombrado. Una de las habilidades del linaje del dragón infernal, el aliento del dragón púrpura, era bastante horrible. Tenía suficiente fuerza para quemar y derretir el aire. Uno de esos alientos podría matar a una criatura por debajo del estado del vacío. Después de obtener una idea general del estado actual de su mascota, sacó al dragón infernal de la sala de pruebas y le dijo que descansara en el corral de enfermería. Mientras tanto, Suping le dijo a Tan Ruyan que cruzara la calle hacia las 5 familias principales y les dijera a los jefes de familia que se detuvieran. Suping había usado casi todos los 2 millones de puntos de energía restantes en avivamientos en esa visita al reino de los dragones de sangre púrpura. Tenía una gran necesidad de hacer más. La mejor manera de cultivarse para él era ir a un sitio de cultivo cuando iba a entrenar a las mascotas de los clientes. De esa manera, podría ganar dinero y progresar más rápido. Además de eso, no tenía que preocuparse de que su cultivo saliera mal. En caso de que algo sucediera, podría empezar de nuevo suicidándose. ¡Qué manera tan impecable de cultivar! Poco después, Tan Ruyan regresó. Los cabezas de familia no la estaban siguiendo. Los ancianos de la familia fueron allí en su lugar. El gobierno y los 5 cabezas de familia principales estaban tan ocupados como abejas para acelerar el proceso de reconstrucción. Los ancianos se quedaron al otro lado de la calle para vigilar la tienda de Suping, en caso de que decidiera vender reyes bestias nuevamente. Tenían que estar allí a tiempo para comprar esas mascotas. Señor Su, ¿qué requieres de nosotros? Encantado de conocerlo, señor Su. Los ancianos se dirigieron a Suping con respeto. Suping se había hecho un nombre después de la batalla contra el rey celestial del otro mundo. Los ancianos de la familia ya no temían a Suping como antes. Comenzaron a tenerlo en asombro y veneración. Los ancianos de la familia también habían oído hablar de las hazañas de Suping en la torre, así como de la decisión de Qin Duan. La familia Qin entendió que si bien el jefe de su familia, Qin Duan, había alcanzado el rango legendario, no se unió a la torre. Y a partir de entonces, la familia Qin siempre estaría del lado de Suping. Si la torre decidiera ir tras la familia Qin, tendrían que recurrir a Suping en busca de ayuda. Suping fue directo al grano. Creo que todos están muy conscientes de la calidad del entrenamiento de mascotas en mi tienda. La guerra acaba de terminar y muchos guerreros de mascotas de batalla todavía están lidiando con asuntos graves. Como tal, no están en el estado para venir a entrenar a sus mascotas, lo que ha afectado mi negocio. Ve y dile a quien sea de tu familia que necesite tener mascotas entrenadas para que vengan a mi tienda. Puedo entrenar a cualquier mascota por debajo del rango de rey de las bestias. Los ancianos de la familia no podían, por su vida, anticipar que Suping les estaba pidiendo oportunidades comerciales. Todavía había cadáveres de bestias salvajes tirados fuera de la ciudad base que todavía estaba de luto. Todas las líneas de negocio se vieron afectadas y las tiendas de mascotas no fueron inmunes a la influencia. Veo. Señor Su, debe querer ayudar a nuestros jóvenes a entrenar a sus mascotas para que nuestras familias puedan recuperarse más rápido. Señor Su, qué amable de su parte. Estamos más allá de las palabras. Los ancianos de la familia pensaron que habían entendido la intención de Suping y le agradecieron con fuertes emociones. Qué respetuoso de Suping. Pero Suping se quedó sin palabras. No es solo para los jóvenes. También puede venir si tiene tales necesidades, agregó Suping. Los ancianos de la familia asintieron. El anciano de la familia Qin estaba más emocionado que los demás. Escuché de Shuai que la calidad del entrenamiento de la mascota es maravillosa y que una sesión de entrenamiento puede aumentar drásticamente la fuerza de la mascota. Incluso puedes entrenar a una mascota tan bien que una ordinaria en el 9º rango puede luchar contra otra en la cima del 9º rango. Ahora que tienes tales necesidades, no creo que tenga que pedirle permiso al jefe de mi familia. Tengo 4 mascotas de 9º rango. Señor Su, ¿puede entrenarlos? Una de las mascotas es de la familia de los demonios. Cualquier mascota servirá, respondió Suping. El anciano inmediatamente convocó a sus mascotas de batalla. Los otros ancianos de la familia rápidamente se pusieron en fila y le dijeron a Suping que también querían que sus mascotas fueran entrenadas. Suping no los defraudó. Registró su información y al mismo tiempo, sintió que era como un sueño. Esos ancianos de la familia estaban todos en el rango titulado.
A pesar de que no eran los guerreros de mascotas de batalla titulados más destacados, sus mascotas tenían altos rangos y todos eligieron entrenamiento profesional. El entrenamiento profesional de una sola mascota podría darle a Suping 100 millones de monedas astrales, es decir, 1.000.000 de puntos de energía. Los 5 ancianos de la familia dejaron 24 mascotas de batalla para que Suping las entrenara. Después de aceptar todas sus órdenes, para su deleite, vio que el saldo de sus puntos de energía había aumentado drásticamente a más de 24 millones. Anuncios de Put Future. De hecho, más de 20 millones de puntos de energía. Suping le pidió a Tan Ruyan que acompañara a los ancianos de la familia. A Suping todavía le resultaba difícil creerlo mientras miraba el equilibrio de los puntos de energía. Hacer puntos de energía solía ser muy difícil para él. Incluso cuando su tienda estaba repleta, simplemente ganaba alrededor de 1.000.000 por día, a menos que alguien fuera lo suficientemente generoso como para gastar 100 millones de monedas astrales en capacitación profesional. Pero tales clientes no vendrían todos los días. Después de todo, 100 millones no era un número pequeño. Los ancianos de la familia eran lo suficientemente ricos como para permitirse cientos de millones fácilmente. Además, no querrían optar por un entrenamiento general teniendo en cuenta la reputación de Suping. Todos los mayores de la familia habían elegido la costosa formación profesional y el costo por cada mascota sería de 100 millones. Suping estaba haciendo puntos de energía mucho más rápido que antes. 24 millones de puntos de energía. Actualizar la tienda al tercer nivel solo requiere 10 millones de puntos de energía. Puedo actualizar la tienda ahora mismo. Por primera vez, Suping pudo ganar dinero rápido. Pero no era dinero fácil. Tuvo que entrenar a 24 mascotas de batalla y fue un entrenamiento profesional en todo momento, lo cual fue una tarea difícil. Si solo hubiera 1 o 2 mascotas de batalla, podría haberle pedido a Joanna que se encargara de ellas. Sin embargo, 24 era un gran número. Suping creía que tendría que estar ocupado durante bastante tiempo. Creo que debo hacer que el entrenamiento de mascotas avanzadas sea más conocido para atraer a más guerreros de mascotas de duelo titulados. De esa manera, puedo ganar dinero más rápido. No puedo ganar dinero lo suficientemente rápido solo con el entrenamiento de algunas mascotas de bajo rango, se dijo Suping. Sistema, ¿cuáles son los beneficios del tercer nivel de la tienda? Preguntó Suping. El sistema respondió. Una tienda de tercer nivel tendrá una plataforma completamente nueva en la que se mostrarán las mascotas en alquiler. La tienda del sistema también se actualizará al tercer nivel, y existe la posibilidad de obtener más y más raros tesoros y habilidades, incluso habilidades divinas elementales. Suping estaba decepcionado. ¿Nada más? El anfitrión tendrá acceso a corrales de enfermería avanzados. El anfitrión puede gastar algunos puntos de energía y mejorar los corrales de enfermería. Con los corrales de enfermería avanzados, existe la posibilidad de que una mascota pueda adquirir alguna habilidad de talento y la probabilidad de que la mascota obtenga una habilidad de talento elemental es del 10% y del 0,01% para una habilidad de talento de nivel medio, explicó el sistema. Suping levantó las cejas. ¿Te refieres a algo como lo que mis mascotas aprendieron de la guía esclarecedora? Sí. Mejoremos la tienda, entonces. Suping decidió. Tuvo que actualizar la tienda en algún momento, porque si no lo hacía, tampoco podría actualizar el pool de incubación. Si pudiera obtener algunas habilidades divinas de la tienda mejorada del sistema, creía que su fuerza sería testigo de otro aumento. Si tiene suerte, la tienda del sistema sería de gran ayuda en su búsqueda de fuerza. Requisitos para actualizar la tienda. Primero, el área de bienes raíces conectada a la tienda bajo el mando del anfitrión alcanza los 100,000 metros cuadrados. Segundo, hay mascotas entrenadas que alcanzan aptitudes por encima del promedio. Tercero, el anfitrión estará en el 9º rango. El tercer requisito no se ha cumplido. Buena suerte al anfitrión, agregó el sistema. Capítulo 538 Entrenamiento y aprendizaje. Suping levantó las cejas. ¿Estás diciendo que yo soy la responsabilidad? El hecho de que actualizar la tienda tuviera ciertos requisitos sobre su rango fue una sorpresa para él. Aunque, había otra interpretación de esta situación, tenía que ser demasiado sobresaliente, ya que había ganado suficientes puntos de energía para mejorar la tienda y había terminado la tarea de ayudar al progreso de una mascota cuando solo estaba en el 7º rango. Suping suspiró y sacudió la cabeza. Debes haberme subestimado, expresó su decepción por el sistema. El sistema. ... Debes estar en la luna para tenerme como tu anfitrión, agregó Suping.
Ping sonrió con aire de suficiencia. Había mejorado el sistema ese día. Mi querido y estúpido sistema, te falta la experiencia de tratar con un farsante. Primera advertencia, advirtió el sistema a Ping de inmediato. Ping se rió entre dientes y detuvo ese tren de pensamientos. No le concedería al sistema la satisfacción de vengarse de él. Ping comenzó a navegar por la lista de mascotas y las clasificó en diferentes categorías. Asegurarse de que la aptitud de cada mascota pudiera llegar a ser de primera era complicado, y ganar mucho dinero resultó ser una tarea difícil. La aptitud de esas mascotas es bastante baja y algunas son francamente malas. Tendré que asegurarme de que su fuerza de combate pueda aumentar drásticamente para asegurarme de que las mascotas puedan progresar, o al menos, primero tengo que iluminar a las mascotas para que puedan dominar la habilidad de agilidad elemental. Me pregunto cuánto pueden mejorar sus aptitudes con esa habilidad de talento. Ping clasificó a las mascotas y las convocó desde la sala de mascotas grupo por grupo. Las dos primeras mascotas eran dragones, pero solo promedio. Esos dragones eran más que comunes en el reino de los dragones de sangre púrpura y serían vistos como comida desagradable por los dragones púrpura. Ping colocó sus manos sobre la frente de los dragones y comenzó el proceso de iluminación. No hubo sorpresa. Ambos dragones se iluminaron con éxito y actualmente tenían la habilidad de talento de agilidad elemental. Ping comprobó sus aptitudes. Para su deleite, las aptitudes de ambos dragones habían aumentado drásticamente. De hecho, las habilidades de talento son raras y poderosas. Las mascotas que pueden iluminarse no son desafortunadas. Después de todo, los desafortunados ni siquiera pueden ser iluminados. No había hecho ningún otro tipo de entrenamiento con los dos dragones y, sin embargo, las aptitudes de los dos dragones se acercaban a la calificación promedio. Las habilidades de talento eran claramente importantes. Además, con la adición de la habilidad de agilidad elemental, la fuerza de combate de esos dragones se elevó a 9 puntos. Las fuerzas de combate de los dragones eran anteriormente de 9,4 y 9,5 respectivamente. Teniendo en cuenta que habían estado en la posición más baja del noveno rango, tales fuerzas de combate eran un poco mejores que el promedio de su rango y deberían considerarse comunes entre los dragones. Por supuesto, incluso criar mascotas de duelo al promedio esperado ya era un trabajo duro para muchos guerreros de mascotas de duelo. Después de todo, a veces, si el entrenamiento no estaba a la altura, las mascotas de batalla podrían tener una fuerza de combate que ni siquiera estaría a la altura de sus rangos. Eso no fue raro. Por ejemplo, era común que su hijo tuviera problemas para aprobar un examen cuando el hijo de todos los demás lo hacía bien. Entrenar mascotas era un trabajo delicado. Algunos podrían sufrir de desnutrición y tener una constitución débil si el maestro no pudiera cuidarlos bien. También hubo ocasiones en las que las mascotas comían al azar porque sus amos no estaban y podían debilitarse después de enfermarse a menudo por comer hierbas extrañas. Incluso las mascotas de rangos más altos podrían perder su fuerza de combate. No todos los mastines tibetanos pudieron derrotar a los perros callejeros. Ping no sabía si los dos dragones estaban al principio o al final de la calificación de 9, porque había muchos más dígitos detrás de ese punto decimal. De cualquier manera, Ping se alegró de la mejora de la aptitud. Pudo decir que la guía esclarecedora era importante. Las cosas serían aún mejores si tuviera el nivel medio, en lugar de la habilidad de agilidad elemental. Podía imaginar lo que podría hacer la habilidad de agilidad de nivel medio cuando el efecto elemental ya era impresionante. Esa velocidad de progreso fue mucho más rápida que usar otras habilidades secretas conocidas. Cuando dos mascotas tenían una fuerza de combate similar pero una de ellas tenía habilidades de agilidad elementales, la última podría moverse 2 veces más rápido que la primera y podría eliminar a la primera antes de que tuviera tiempo de reaccionar. Ping hizo que los dos dragones regresaran y llamó a las otras mascotas para iluminarlos. Las mascotas de esos clientes se habían beneficiado inmensamente con esa forma de entrenamiento. Por supuesto, no estaba perdiendo nada, solo tenía que mover las manos. Además, una vez que terminara la formación profesional, las mascotas estarían en su mejor estado. Sus amos tendrían que ir a su tienda si querían mejorar a sus mascotas después de eso. Ninguna otra tienda podría ayudar a sus mascotas a progresar más allá de ese punto. Así fue como desarrolló lealtad en sus clientes y ganó un monopolio. Poco después, Ping había iluminado a las 24 mascotas de batalla. La mayoría de esas mascotas tenían una actitud inferior y varias ya tenían una actitud promedio. Estos últimos serían los que ya estaban bien entrenados.
Su Ping clasificó a las mascotas de batalla una vez más. Llevaría a las mascotas de batalla a los sitios de cultivo grupo por grupo. Había demonios, dragones y mascotas de varias familias de elementos. Pocas mascotas de batalla tenían nada más que músculos. Esas mascotas de batalla generalmente tenían una fuerte defensa, pero en comparación con las mascotas de las familias de elementos, las habilidades de los primeros no eran ni prácticas ni estéticas. Es por eso que las mascotas de batalla que solo tienen fuerza bruta suelen ser las opciones de las personas más pobres. El primer grupo de mascotas que Su-Ping iba a entrenar era el de la familia de los demonios. Había 7 de ellos en total, y ninguno de ellos estaba entre los más poderosos. El más fuerte de los 7 ocupó el puesto número 7 de todas las mascotas demoníacas. Su-Ping estaba en el 7º rango, pero su espíritu se había refinado lo suficiente como para albergar 9 mascotas a la vez. Anuncios de Put Future. Ya tenía 5 mascotas propias. Podría firmar contratos temporales con 4 mascotas adicionales para el próximo viaje al sitio de cultivo. Es decir, tendría que hacer 2 viajes para entrenar a las 7 mascotas. Su-Ping no fue al entierro del semidios esta vez. Eligió un sitio de cultivo adecuado para mascotas de la familia de los demonios. Había múltiples sitios de cultivo adecuados para esas mascotas, como varios reinos de muertos vivientes o demonios, similares a los reinos de los dragones. ¿Por qué hay tantos reinos diferentes? Pensé que vivíamos en un mundo, preguntó Su-Ping al sistema. Pasó un rato antes de que el sistema rompiera el silencio y respondiera. Hubo una vez un mundo, pero eso fue al principio de los tiempos. Sin embargo, el mundo se rompió en diferentes pedazos. ¿Cuál fue la causa de eso? Preguntó Su-Ping. El sistema no respondió. Su-Ping esperó un rato pero no escuchó nada del sistema. Su-Ping volvió a llamar al sistema, pero fue en vano. Dejó de preguntarse. Sabía que averiguar la respuesta no le serviría de nada. Ese era un mundo demasiado lejos de él. Su-Ping tomó una selección. Entonces, elegiré la ciudad Asura de las espadas pecaminosas. Ese era un sitio de cultivo de rango medio y la introducción le decía que un rey de espadas de Asura era el gobernante de ese reino. Su-Ping no se olvidó de aspirar a mejorar en ese sitio de cultivo, además de entrenar a esas mascotas. Sería bueno si pudiera encontrar al rey de espadas de Asura allí y aprender algo de habilidad con la espada de él, se dijo a sí mismo Su-Ping. La introducción decía que el rey de espadas de Asura había dominado habilidades de espada sin igual que interesaban mucho a Su-Ping. Aunque prefería usar sus puños, que eran bastante simples y brutales, creía que era bueno aprender algo sobre otras habilidades y armas. Las habilidades nunca serían una carga. Pagó la cuota de admisión después de que decidió. Compró 4 contratos temporales en la tienda del sistema a un costo de 40 puntos de energía, luego firmó los contratos con el primer lote de mascotas y se apresuró hacia su destino. La ciudad de Asura de las espadas pecaminosas. El nombre no estaba mal. De hecho, era una ciudad, el corazón del mundo. La ciudad era antigua y desolada. Fuera del asentamiento había un páramo donde se podían encontrar pocas vidas. Dentro de la ciudad antigua vagaba un pequeño número de esqueletos, y eso era todo. El punto más alto de la ciudad era una plataforma, donde se encontraba una espada gigante oscura. Sentado frente a la espada había una figura enorme, que exudaba un aura horrible que en realidad tragaba luz, y había un cuerno en la cabeza de la figura, pero el resto de sus extremidades estaban rotas. Su-Ping convocó a las 9 mascotas tan pronto como fue teletransportado allí, que eran sus propias mascotas de batalla y las 4 mascotas de sus clientes. Luchó en las calles vacías de la ciudad y luchó todo el camino. Su-Ping llegó al punto más alto de la ciudad después de que lo atacaran accidentalmente y lo mataran 7 u 8 veces. La plataforma. No había otras criaturas no muertas allí, ni siquiera fantasmas malignos. Su-Ping vio la figura corpulenta sentada frente a la espada gigante. Reconoció la especie de la figura de un vistazo. El impulso de la figura fue extremadamente fuerte, definitivamente no del rango legendario, sino del rango estrella. Era más aterrador que el viejo dragón que había visto en el reino de los dragones de sangre púrpura. La figura estaba lista para atacar en cualquier momento. Al segundo siguiente, Su-Ping vio que esa figura abría los ojos. Su-Ping sintió un hormigueo en los ojos en el momento en que hicieron contacto visual. Su-Ping fue directo al grano. Vine aquí sin mala voluntad. Estoy aquí para aprender habilidades con la espada.